junto con mis compañeras, la doctora Mirna y la doctora Rosy, vamos a platicarles un poco sobre el aprovechamiento del agave para la producción de ingredientes funcionales. A manera breve de introducción, pues les mencionaré que el agave es un cultivo y fue un cultivo de recursos muy importante para las culturas mesoamericanas. Sus usos más representativos fueron como alimento, construcción, prenda de vestir, bebidas fermentadas, medicamentos y usos ceremoniales, como ya lo habían mencionado anteriormente. En la actualidad, el uso primordial pues es para la producción de bebidas alcohólicas como lo son el tequila, el mezcal, la bacanora y la raicilla. Sin embargo, todavía existe una alta búsqueda e investigación para dar uso de esta planta para la producción de materia pues como ingrediente funcional o como un alimento funcional. La composición del agave, como ya le hemos estado platicando, pues es muy compleja y para efectos de esta presentación para este foro, nos vamos a enfocar en lo que son las saponinas, los compuestos fenólicos y los fructanos de agave y su potencial uso biotecnológico. Las saponinas, pues son metabolitos secundarios que se encuentran ampliamente distribuidos en las plantas y en organismos marinos como lo son la estrella de mar o el pepino de mar. Esta estructura de la saponina la podemos dividir en dos grandes partes. Una que es la conformación de su cadena de azúcares y la otra es su aglicona, que dependiendo del tipo o la estructura de esta aglicona, la podemos pues dividir en lo que sería esteroidal, triterpenoide, amina esteroidal o glicoalcaloide. En los agaves, lo que se ha aislado y se ha reportado son saponinas de tipo esteroidal y la mayor concentración se encuentra en lo que son las hojas de los agaves, ya que actúan estas saponinas como mecanismo de defensa para la planta. Bien, dependiendo del tipo de agave, la concentración de saponinas y el tipo de saponinas va a variar en su estructura de la glicona, teniendo así, por ejemplo, que en la agave americana se han aislado e identificado 22 tipos de saponinas, diferentes tipos de saponinas, mientras que, por ejemplo, en el agave macromanta solo se han aislado e identificado 4 tipos de saponinas. La palabra saponina proviene del latín sapo, que quiere decir jabón, y bueno, en la antigüedad diversas culturas alrededor del mundo pues utilizaban diferentes tipos de plantas que tuvieran altas concentraciones de saponinas para pues hacer jabones. Sin embargo, pues sabemos que el uso de las saponinas va más allá y ha habido una amplia pues búsqueda para encontrar pues su funcionalidad como un efecto antiinflamatorio, citotóxico, hemolítico, antimicrobiano, inmunosupresor, laxante o fitotóxico, por ejemplo. Para efectos de esta presentación, yo me enfocaré en platicarles un poco de lo que se hizo en un estudio, en un proyecto que se desarrolló en Giatec en colaboración con la Universidad de California para evaluar el efecto antimicrobiano de las saponinas de agave en la pared y membrana de las levaduras. Sabemos bien que las saponinas tienen esta actividad, partimos de la idea que las saponinas tienen esta actividad antimicrobiana y algunos estudios reportan que dependiendo de la estructura o del tipo de la glicona es como se va a ver reflejada esta actividad antimicrobiana. En este caso se ha reportado que la ecogenina presenta una alta actividad antimicrobiana y esta glicona es una de las principales que se encuentran en las saponinas que se han aislado de los agaves. Por lo cual nosotros en este proyecto que les comento, pues buscamos que pues la presencia de las saponinas en algunos jugos de agave producen esta inhibición del crecimiento de las levaduras y por eso reducen pues los rendimientos del proceso de fermentación, lo cual nos hicimos la pregunta de pues cómo es que estas saponinas interactúan en la pared y la membrana de las levaduras presentes en estos procesos fermentativos. Y pues lo que nos planteamos en este proyecto pues fue estudiar su efecto, el efecto de estas saponinas de agaves mezcaleros propiamente para evaluar su efecto inhibitorio
en la pared y membrana también de levaduras mezcaleras en cultivos en continuo. En este proyecto utilizamos lo que fue extractos de saponinas de agave durangensis y agave salmiana, porque existen reportes y pues en la industria también se sabe que estas especies de agave contienen un alto contenido de saponinas y evaluamos su efecto en la pared y membrana celular de dos levaduras, de dos levaduras mezcaleras, una Saccharomyces cerevisiae y una Cliveromyces marcianus. Para poder para poder obtener el extracto de saponinas, pues primero hicimos una serie de técnicas para corroborar primero su presencia en los extractos que obtuvimos de manera cualitativa, desarrollando técnicas cromatográficas de capa fina o TLC por sus siglas en inglés. Posteriormente, cuantificamos el extracto total de las saponinas, la cantidad total en el extracto que obtuvimos por técnicas espectrofotométricas y finalmente hicimos la elucidación por espectrometría de masas de las saponinas presentes en nuestros extractos. Para el caso de la elucidación utilizamos espectrometría de masas Malitov, tanto del agave durangensis como del salmiana, y aquí pues estos fueron las saponinas que logramos identificar en nuestras especies de agave con las que trabajamos. Y bueno, estas ya habían sido previamente reportadas en otras especies de agave. Y bueno, finalmente aquí a manera de ejemplo, pues les muestro el efecto inhibitorio que se logró corroborar y comprobar en lo que fue la cepa de Saccharomyces cerevisiae, en estas micrografías en microscopía, que realizamos estas fotografías. Aquí en su lado izquierdo vemos pues el control de Saccharomyces y en el lado derecho pues vemos lo que sería el rompimiento de la pared y las modificaciones hacia la membrana celular de esta cepa de levadura. Este trabajo se publicó, si quieren conocer un poquito más de los resultados que obtuvimos, con mucho gusto les puedo mandar la información. Y bueno, sin más, concluyo mi participación agradeciendo la invitación a este foro y pues cedo la palabra a mi compañera Mirna que continuará con la charla. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, doctora Montserrat. Vamos a dar continuidad a la presentación relativa a metabolitos y otros ingredientes importantes que pueden ser extraídos de los agaves. ¿Se ve mi presentación? Sí, Gracias. Bueno, la charla de mi participación será relativa a comentarles algo sobre el contenido de fenoles y capacidad antioxidante en hojas de agaves del suroeste de México como fuente potencial de compuestos bioactivos. Haciendo un poquito de antecedentes sobre la razón por la que nos enfocamos en extraer ese tipo de metabolitos de los agaves, pues nace de dar un uso a desechos que se dejan en los campos de nuestro país, principalmente en aquellas regiones productoras de bebidas alcohólicas. Como bien se mencionó anteriormente, uno de los mayores usos de los agaves en nuestro país, pues es la producción de bebidas destiladas. Les comentaba que justamente estas tres son las bebidas de mayor producción en nuestro país y la suma en millones de litros que son necesarios para producir estas bebidas, pues generan al año, tan solo en las estadísticas del 2020, cerca de 1.377.000 toneladas bueno, se requieren esas toneladas para la producción de la bebida. Considerando que del agave requerido para la producción de las bebidas, si se considera que el 50% del peso total del agave requerido para la producción de las bebidas destiladas corresponde a hojas, pues estaríamos hablando de que cerca de 688.500 toneladas estarían tiradas en los campos como hojas de agave potencialmente aprovechables. La siguiente, por favor. Enfocándonos un poquito sobre la producción de mezcal
y considerando básicamente la producción de los estados de Guerrero y de Oaxaca, que son los que aportan el mayor porcentaje en volúmenes de producción de esta bebida, pues tan solo en los últimos 3 años, los litros producidos por estos dos estados fueron cerca de 17.3 millones de litros. Haciendo la misma analogía, pues 173.103 toneladas fueron requeridas, y entonces, si el 50% son hojas, pues estaríamos hablando de que se desperdiciaron en el campo en este tiempo cerca de 86.572 toneladas como agroresiduos, pues que están ahí desperdiciados y que podemos darles un valor, ¿no? Con respecto a los metabolitos que contienen. La siguiente, por favor. Bueno, estos residuos está ya documentado que son ricos en componentes bioactivos que tienen un alto potencial biológico y cuyo aprovechamiento, aplicando diferentes sistemas de extracción, de purificación, y obviamente identificando y formulando componentes, pues pueden generar productos de alto valor agregado que pueden ser utilizados en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria o incluso en las áreas agronómicas. ¿La que sigue? Muchos de los metabolitos secundarios que son encontrados o que han sido reportados en las especies de agave incluyen componentes no solo como las saponinas de las que ya habló nuestra compañera, la doctora Monse, sino también compuestos de tipo fenólico como flavonoides, algunos esteroles, compuestos terpénicos y otros que han sido reportados. Ahora, todos estos metabolitos, tanto en su forma glicosilada como en su forma glicona, pues son los responsables básicamente de varias de las funciones a las que se las atribuye, por ejemplo, antioxidante, antimicrobiana, anticolesterolémica, antiinflamatorio. Pueden tener también un efecto inmunomodulador y anticancerígeno, entre otros. ¿La que sigue? Bueno, un poquito sobre tratar de aprovechar justamente estos residuos en estados productores de mezcal, en el seno de un proyecto Fortecidades Sur, titulado Estrategias Multidisciplinarias para incrementar el valor agregado de varias cadenas productivas de productos del agro de esa zona, incluidos el mezcalero, a través de la ciencia y la tecnología y la innovación, pues se establecieron entre algunos de los objetivos evaluar justamente los componentes fenólicos y su actividad antioxidante en extractos obtenidos mediante diferentes métodos de extracción a partir de hojas de 5 especies de agave procedentes de los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Chiapas, y obviamente identificar cuáles eran los constituyentes fenólicos en los extractos obtenidos que podían estar siendo responsables de esa actividad antioxidante. ¿Me pasa la que sigue? Bueno, un poquito para poner en contexto, los sitios de muestreo de los agaves con los que trabajamos, ya mencioné, fueron los estados del suroeste de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, y entre los agaves utilizados tuvimos a la angustifolia, Potatorum, el agave cupreata, agave karwinski y agave americana. Recordemos que los estados del suroeste, y principalmente Guerrero, es considerado como uno de los estados de mayor diversidad en agaves. Estos agaves obviamente fueron muestreados en varias en varias localidades diferentes dentro de un mismo estado incluso. ¿Me pasa la que sigue? Pues para lograr obtener los extractos, obviamente hicimos un pretratamiento de la materia prima, pasando por el secado, la molienda, el desgrasado, su extracción con solventes hasta su recuperación a través de concentración, y obviamente se almacenaron a baja temperatura hasta sus determinaciones posteriores. ¿Me pasa la que sigue? Para la evaluación de los extractos, bueno, se determinó la actividad antioxidante, se midieron los fenoles y flavonoides totales, y además, para determinar
¿Qué componentes eran los responsables de estas actividades? Bueno, se identificaron y cuantificaron a través del uso de cromatografía de alta precisión, tanto con arreglo de diodos como con el uso de Q-TOF masa. ¿Me pasas la que sigue? Bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Básicamente, lo que resultó de estas evaluaciones fue que tanto los fenoles como los flavonoides totales presentaron diferencias significativas tanto para la especie como para la región de la que se obtuvo las hojas. El contenido fenólico presentó rangos entre 3.19 y 7.13 miligramos de equivalentes de ácido gálico por gramo de hoja seca, y con respecto a los flavonoides, este rango estuvo entre 0.73 y 3.1 miligramos equivalentes de quercetina por gramo de hoja seca. Entre las especies que presentaron mayores contenidos tanto de fenoles como de flavonoides totales, estuvieron los agaves, las hojas de agaves americanas del estado de Chiapas, de agave angustifolia, de agave cupreata, principalmente del estado de Guerrero. Muchas de estas diferencias se atribuyeron al proceso de extracción, en este caso el tipo de método utilizado y el solvente, así como a la región y edad del agave utilizado. ¿Me pasas la que sigue? En cuanto a la actividad antioxidante, medida, como lo mencioné anteriormente, tanto por ABTS como por DPPH, los extractos de agave mostraron tendencias similares en la actividad antioxidante para ambos ensayos. La mayor actividad antioxidante fue para los extractos de agave americana, al que llamamos Gima alta, y un agave que conseguimos que tenía hoja enferma, y también para el agave cupreata, tanto del estado de Guerrero, de la zona de Chilapa, y para el agave angustifolia de Oaxaca. Los extractos con mayor antioxidante coincidió pues que también presentaron el mayor contenido fenólico. ¿Me pasas la siguiente? En cuanto al perfil fenólico de los extractos que obtuvimos, lo que observamos fue que las especies de agave americana de Chiapas, de agave angustifolia de Oaxaca y el agave cupreata del estado de Guerrero fueron los que presentaron mayor cantidad de fenoles, hablando de manera individual y en su sumatoria. Entre los componentes que predominaron fueron básicamente flavonoles, flavanoles y derivados del ácido hidroxibenzoico. ¿Me pasas la que sigue? Ya para dar fin a esta plática, solamente comentar que como consideraciones, pues la evidencia de la detección de las actividades antioxidantes asociadas a la composición en componentes fenólicos en los extractos de las hojas de los agaves evaluados, pues confirmó el gran potencial que tienen de ser utilizadas como fuente de compuestos bioactivos que pudieran ser utilizados en el desarrollo de productos o nutracéuticos con actividades funcionales de uso alimentario, farmacéutico o agronómico incluso. Y bueno, cierro comentando que para profundizar en el desarrollo de productos basados en el uso de estos metabolitos puros o de sus extractos, pues la evaluación de su estabilidad y su bioactividad, así como la aplicación en diferentes áreas de la ciencia, pues nos va a permitir revalorizar estos agroresiduos y contribuir de alguna manera a la economía circular de la cadena de producción de agave en los diferentes estados de nuestro país. La que sigue. Bueno, no quiero dejar de despedirme sin agradecer el apoyo del grupo de trabajo, la invitación de las responsables del proyecto, a todos los colaboradores que hicimos, creo que equipo en el sentido, somos multidisciplinarios, y principalmente a mi estudiante, a quien generó muchos de los datos que les he proporcionado. Por mi parte agradezco muchísimo su atención. Estoy atenta para cualquier pregunta. Cedo la palabra a mi compañera, la doctora Rosy Camacho, que hablará de los fructanos de agave. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este foro. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes.
Yo les voy a hablar de los fructanos de agave, fructanas, inulinas, agavinas, de aplicaciones, extracción y caracterización. Y bueno, agradezco mucho al doctor López Munguía por su presentación que da introducción también a este tema, ya que él habló mucho sobre las fibras solubles, su importancia en la salud y de qué son, ¿no? Entonces, haciendo un poco de resumen de qué son los fructanos. Bueno, desde el punto de vista de la planta, los fructanos pues son azúcares que la planta acumula, pero no son azúcares simples, sino que son azúcares complejos que tienen estructuras químicas interesantes que más adelante les platicaré, pero las plantas los acumulan como reserva de energía. ¿Y para qué los acumulan? Pues precisamente para lo que comentaba el doctor Manuel, que es para florecer, para hacer el quiote y de esta manera pues transmitir de la madre a los hijuelos, pues, o a la semilla, pues, la vida, vamos a decir, ¿no? Entonces, y también, pues, estos azúcares tan complejos le sirven a la planta como protección contra el frío, contra la sequía. Y bueno, desde el punto de vista estructural, pues, como les decía, son azúcares muy complejos, son fibras, son polisacáridos, en el caso de estos, de los agaves, están hechos de fructosas con alguna glucosa, ya sea en un extremo o intermedia, y tienen una característica muy particular, pues que son ramificados, como lo pueden ver en esta figura, estas ramificaciones les confieren características muy particulares a estas agavinas, es decir, son mucho más solubles que otros moléculas similares como las inulinas o como los levanos. Estas son más solubles, son un poco más pequeñas, y esto pues les ha dado una característica interesante como fibras solubles, como fibras dietéticas. Y pues desde tiempos ancestrales se usan, solo que no sabíamos o no habíamos hecho esta conexión, pero ya desde tiempos ancestrales se han utilizado las pencas como fuente de estos azúcares complejos o de estos fructanos. Actualmente todavía se utilizan en algunos lugares del país. Estas fotos que ven pues son tomadas recientemente aquí en Jalisco, eh, en la sierra, donde algunos productores pues cortan estas hojas para tatemarlas y extraer de ahí unos jugos que utilizan pues como, digamos, como medicina, ¿no? Y seguramente que contienen ahí pues entre otras moléculas, todas las que comentó la doctora Mirna y la doctora Monse, pues también están ahí presentes estas fibras solubles. Y bueno, ¿para qué se usan? Pues para la salud digestiva, para fortalecer nuestra microbiota intestinal, y pues los fructanos o estos azúcares tan complejos que hacen los agaves, pues los agaves los suelen hacer en distintos tamaños, es decir, algunos son muy pequeñitos, otros son más grandes. En un agave, en el jugo de la piña, podemos encontrar fructanos pequeños o fructanos grandes, todos ahí mezclados, pero a través de ciertas tecnologías que adelante les platicaré, se pueden separar. Y entonces estos pueden tener distintas aplicaciones. Aquí en esta fotos, simplemente les quiero comentar de algunas investigaciones que se hicieron aquí en CIATEG hace tiempo, en la que se utilizaron ratones que consumían dietas altas en calorías, por lo tanto se ponían obesos. Aquí está un ratón control que comió una dieta saludable y no está obeso. Y bueno, a esos ratones obesos se les daba de comer estas fibras solubles durante cierto tiempo. Y aquí, por ejemplo, el que tenemos en la letra C es el que consumió a los fibras solubles del agave o fructanas de agave. Y a pesar de que tenía la dieta alta en calorías, pues no se puso tan obeso como los ratoncitos que no consumieron esta fibra soluble. Bueno, esto nos da una idea de que, bueno, si funcionan los ratones, seguramente también en humanos ya hay, los estudios en humanos son un poquito más caros, pero sí hay ya algunos hechos que nos dan un indicio de que sí nos funciona también a los humanos para nuestra salud intestinal, para modular nuestro sistema inmune, incluso ya hay algunos trabajos relacionados con el cáncer y el consumo de fibras solubles en esta, como digamos, como preventivo. Y bueno, nosotros cómo los podemos consumir, una es pues yéndose a la sierra, conseguir estos jugos de las pencas. Ya vimos también que en el aguamiel están, aunque en muy baja cantidad, pero recientemente ya ha habido una, no tan reciente, digamos que ya tiene unos
15 años más o menos que ya se comenzaron a producir de manera industrial estos y ya los podemos encontrar en, pues en los comercios como inulina de agave. Allá nos dijo el doctor Agustín que no son inulinas, pero digamos que su nombre comercial sigue siendo este. Y estas se pueden incorporar en distintas presentaciones. Aquí en CIATEC también ha hecho numerosos trabajos relacionados con la incorporación de estos ingredientes para sustituir otros carbohidratos sencillos como los almidones, y se han sustituido en panes, en galletas, en budines, y se ha visto que les confieren colores más doraditos, más crujientes, y que se conservan a pesar de los procesos de horneado. Esto es muy importante, y es una manera de consumirlos, o los podemos consumir directamente porque son muy solubles en agua, pero pues no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces aquí la intención de CIATEC ha sido siempre buscar incorporarlos en alimentos que la gente pues consume de manera habitual. Y respecto de los procesos de extracción, pues son ya conocidos, son procesos relativamente sencillos. El agave crudo, eso es muy importante, el agave debe estar crudo, porque si lo cocemos ya estos azúcares complejos se hidrolizan y se hacen azúcares sencillos como la fructosa. Hay que moler, hacer una extracción con agua y centrifugar, una serie de pasos. Pero aquí lo que yo les quiero comentar es que CIATEC ha también trabajado en el desarrollo de tecnologías que ya están patentadas y están disponibles para lograr y, digamos, optimizar estos procesos, tanto de la extracción de los azúcares utilizando difusores, como de la separación de estos azúcares en función de sus tamaños por tecnologías de ultrafiltración, en la que se separan entre los fructanos de cadena corta o fructooligosacáridos y los fructanos de cadena largas. Y también hemos desarrollado métodos para analizarlos. Tenemos ahorita actualmente, ofrecemos a la industria que se dedica a la producción de estas fibras solubles, ya hay particularmente en Jalisco, pero pues también hay un potencial para utilizar otros agaves, no solo el agave tequilana, sino otros agaves en la extracción de estos fibras solubles para su comercialización. Y bueno, aquí nosotros tenemos una cartera de clientes, muchas gracias a todos por su confianza en nosotros, a los que les ofrecemos algunos métodos analíticos. Aquí voy a platicarles en particular de dos, uno que es la cromatografía de exclusión, donde les analizamos sus muestras y podemos saber pues el grado de polimerización promedio de esta mezcla de moléculas que ellos pueden tener, la masa molecular promedio, y también los contenidos de azúcares libres, sacarosa, fructosa, glucosa por HPLC, por cromatografía en capa fina. Esto es como muy visible nada más, y podemos, este es un ejemplo de un jugo de agave en el que sí pueden ellos identificar si hay fructosa libre o qué cantidad de fructosa libre. Este método también puede ser cuantitativo. Y bueno, si están interesados en alguno de estos análisis, pues estamos ahí a la disposición. Aquí en esta última diapositiva, simplemente si alguien le quiere dar imprimir pantalla, intenté colocar pues digamos, la diversidad de temas que CIATEC desarrolla involucrado con estas fibras solubles. No las voy a leer todas porque son muchísimas, y los investigadores involucrados en los estudios de los fibras solubles del agave. Creo que seguramente omitía muchos, pero es porque ya no me cabían en la diapositiva, pero les agradezco a todos su atención, y de mi parte esto es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias.